tecnolosa. Secuencia del circuito electroneumático, 2 cilindros, sale A, sale B, entra B, entra A. Con Arduino y sensores fotoeléctricos. Aquí está el control. Bueno, un aplauso, ¿no? Bien, Iker, muy bien. No, este está bastante aseado, ¿eh? Hombre, Este palo marcha. este es el mejor. Mira. ¿Dura? ¿Era pequeño? ¡Un aplauso, por favor! ¡Un aplauso! Este es un circuito electrónico formado por una tarjeta Arduino, un relé para Arduino activo a nivel bajo y un sensor fotoeléctrico NPN para Arduino. Entonces, ¿este circuito qué hace? Pues cuando el sensor se acciona porque detecta la presencia de un objeto, pues acciona el relé a través del Arduino. Entonces, a la derecha tenemos el sensor, su alimentación, o sea, el sensor tiene 3 cables, 2 cables para alimentación, color marrón, el cable de color marrón positivo, cable de color azul negativo, luego el cable de color negro es la salida. Luego tenemos los cables, o sea, la alimentación del Arduino, marrón y azul, positivo y negativo, la alimentación del relé, positivo, o sea, marrón positivo, azul negativo, y luego tenemos este cable de color naranja, que es la entrada. En este caso va al pin 12, por ejemplo, y luego la salida sale del pin 13 y conecta con la salida del relé, o sea, con el terminal del relé, que es la salida. Bien. Tenemos además una resistencia de 220 ohmios y un LED de color rojo que señalizará la entrada. Es decir, si el LED se enciende, tendremos un 1 en la entrada. Y si no se enciende, pues tendremos un 0. Cuando el sensor detecta la presencia de un objeto, como es NPN, el cable negro, la salida del sensor, se conectará con el azul. ¿De acuerdo? Entonces, como el azul está a masa, a negativo, el cable naranja se conectará a negativo, porque fijaos que el cable naranja está conectado al cable negro del sensor. Con lo cual tendremos un 0 en el pin 12, en la entrada. Si el sensor se activa, como el cable negro se une al azul, entonces enviaré un 0 a la entrada. Porque ahora mismo, sin que el sensor se accione, tenemos un 1 en la entrada. Fijaos, ahora mismo tenemos un 1 en la entrada. Por lo tanto, con un condicional y le diré, si tengo un 0 en esta entrada, es porque el sensor se ha accionado, entonces enviaré un 0 a la salida al relé, porque recordemos que el relé es activo a nivel bajo. Bien. Este es un circuito de conexión de un sensor fotoeléctrico de infrarrojos NPN que funciona con 5 voltios para Arduino. Veis que el sensor, cuando detecta la presencia, cuando detecta un obstáculo, se enciende un LED
¿Ves que tiene un LED aquí? También tiene un tornillito para regular la distancia de detección del sensor. ¿Vale? Tiene un emisor y un receptor, ¿lo veis? De infrarrojo. Y entonces se puede alimentar directamente al Arduino porque consume muy poquito, consume 20 miliamperios. Entonces, fijaos, este es el Arduino, el cable rojo positivo del Arduino, el cable azul negativo, ¿vale? Y el verde es la entrada al pin 2. Fijaos que el verde está conectado, o sea, el sensor, el negativo del sensor, que es el cable azul, lo conecto al negativo del Arduino, el marrón, que es el positivo del sensor, al positivo del Arduino, y la salida del sensor, que es el cable negro, pues lo conecto al cable verde del Arduino, de la entrada, del pin 2, y conecto en serie con el verde y el negro un LED y una resistencia de 220 ohmios. ¿Vale? Entonces, cuando el sensor detecta, el LED se enciende. ¿Por qué? Porque el cable negro del sensor se conecta al azul, que está a masa. Entonces, digamos que el cable negro se convierte en masa y se cierra el circuito con el LED y la resistencia, y entonces el LED se enciende. ¿Veis? Entonces se envía un 0 al Arduino. ¿Vale? Cuando se activa el sensor, se envía un 0 al Arduino, porque el cable negro se convierte en masa. Cuando no detecta el sensor, el cable negro, digamos que queda suelto y el cable verde envía un 1 al Arduino, porque fijaos que el negro y el verde están conectados a positivo a través del LED y la resistencia cuando el sensor no detecta. Los cables de los sensores a veces resulta difícil introducirlos en la placa protoboard. Entonces lo que se puede hacer es coger un cable para el Arduino macho-hembra, a ser posible del mismo color, es decir, por ejemplo, coger un cable azul y introducir en la hembra del cable del Arduino al cable del sensor, y aquí crimpar, con una crimpadora apretar para que quede sujeto, y entonces así ya es más fácil introducir el cable en la placa protoboard.